Este tipo es un personaje... Y tú sabes que el hijo, hay un video por ahí del hijo que está hablando una cosa y también se le olvidan los nombres. O sea que hay un problema ahí. Es un problema genético. Genético. En Panamá estaba la radios FM, ponían música y le hacían unos rap con todas sus clases de inglés. ¿Cómo se puede gobernar desde el ridículo y no caer? Bueno, pues porque realmente no es la oposición venezolana está muy dividida y la oposición venezolana yo creo que además está cometiendo el error de que en vez de canalizar toda la frustración, por ejemplo, con un lema que hable contra Maduro, está hablando de democracia, lo cual es lógico y es comprensible, pero es menos efectivo en el terreno político y sobre todo porque seguramente los únicos que pueden derribar a Maduro son los militares y los militares no van a dar un golpe desde la Tierra del Fuego hasta el Río Grande si no tienen un permiso de Estados Unidos, porque saben que los militares que dan golpes en América Latina finalmente acaban en mala situación, como le pasó a Pinochet o le pasó a Videla o les ha pasado a otros. Y entonces eso sostiene al régimen a la espera de que en algún momento acabe cayéndose, porque realmente es muy difícil con la situación económica que hay, absolutamente aislado, porque este está mucho más aislado que la Cuba de Castro en sus peores momentos, se pueda mantener en pie. Ahora, todo el mundo dice, toca fondo, pero yo no veo nunca cuál es el fondo, ¿no? Pareciera que el fondo... No, yo creo que no ha tocado fondo. Yo creo que está en una situación que es susceptible de empeorar todavía más. Y la cuestión está en quién acaba poniéndole el cascabel al gato, como dice el famoso cuento español, y acaba derribando a Maduro, porque de momento él yo creo que va a seguir protagonizando un desangramiento progresivo de ese régimen, que insisto, si la oposición venezolana estuviera unificada y tuviera un lema que fuera creíble para más gente, seguramente los días de Maduro estarían contados. Ahora, pero Maduro puede que tenga ahora un aliado tremendo. ¿Qué? Pues Pablo Iglesias, si gana Podemos en España, eso que acaba de ocurrir ahora hoy mismo, una cosa terrible, ¿no? Eso es lo que han dicho distintos personajes del régimen chavista, que de alguna manera el hombre del chavismo en Europa o el partido del chavismo en Europa era Podemos dentro de la Unión Europea, y es verdad que les ha apoyado en el Parlamento Europeo recientemente en una condena muy blanda de la Unión Europea. Sin embargo, Podemos votó en contra. Vamos a ver, el problema es que son dos situaciones distintas. Yo creo que Podemos sigue teniendo un enorme cariño por el chavismo, en parte por afinidad ideológica y en parte porque han recibido mucho dinero y nada indica que no lo estén recibiendo todavía, y esa es una de las razones. Pero al mismo tiempo que existe todo ese tipo de afinidad, pues Podemos está intentando sobre todo centrarse en las próximas elecciones, y ahí para ellos es mucho más cercano cualquier elemento que erosione el sistema español. Hace apenas unas horas la policía detuvo al que fue vicepresidente de José María Aznar, a Rodrigo Rato, una cosa horrorosa, y lo que es tremendo, porque además fue en su día presidente del Fondo Monetario Internacional, no estamos hablando de un político de segunda. Y esto seguramente hasta las elecciones de mayo, que están a la vuelta de la esquina, estamos a un mes, día arriba, día abajo, lo va a estar utilizando Podemos y quien no es Podemos en contra del Partido Popular. Si el Partido Popular, como parece previsible, de 14 comunidades autónomas que en estos momentos controla, solo tiene seguras 3, el golpe, no hablemos ya de alcaldías importantes, lo que puede ser perder Valencia, lo que podría ser perder Madrid, que es algo que parecería increíble, pues realmente el golpe para el gobierno puede ser tremendo, y este gobierno va a ir desangrándose prácticamente hasta unas elecciones en noviembre. Ahora, ¿qué les parece? Aquí van las imágenes, porque una de las cosas de Podemos es que es antimonárquico, ¿no? Es republicano, aunque no se... Teóricamente republicano. Teóricamente, sí. ¿no? No en el sentido americano. No, claro, republicano en España es la república la Segunda República. Que cayó en el 39, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Se encuentra con el rey, todo el mundo pensaba que no iba a ir, fue y le llevó un regalo. Sí, le regala Juego de Tronos. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo ha ido la reunión con los diputados? Muy bien, gracias. Todo muy bien. Sea una serie que le guste y que le dé algunas claves para entender la crisis política en España. ¿Qué ha hablado después con él? Generalidades, en estas cosas. Bueno, Pablo Iglesias y Monedero creen que Juego de Tronos
Es tiene real. una enorme sofisticación política, es cierto, y lo han dicho en muchas ocasiones. Claro, Han escrito y todo sobre eso. Exacto. Entonces, claro, en profesores de ciencias políticas, que en vez de hablarte de Maquiavelo o de Locke o incluso de Marx, el elemento sea Juego de Tronos, yo reconozco que Juego de Tronos es entretenido como serie, ¿no? O sea, se deja ver y mi hija es una gran fan, por ejemplo, de la serie. Pero, hombre, no me parece a mí que sea un tratado de filosofía Le regaló política, ¿no? Además, estos regalos siempre son, en el fondo, ofensivos, ¿no? Porque como tú no sabes nada, aprende... Yo te lo regalo, sí. Que me recuerda el regalo que le hace Hugo Chávez a Obama en la cumbre de Trinidad y Tobago hace 6 años atrás, que le regala nada menos que un libro del recién fallecido, por el cual discutimos ayer, el señor Galeano, este libro de las venas abiertas de América Latina, que es una metáfora hemofílica de la situación latinoamericana. Un gran panfleto que el propio Galeano reconocía en sus últimos años que verdad del todo no era. Por no decir que era abiertamente falso, pero él mismo en sus últimos tiempos... Hombre, reconocía que había cargado un poco la mano, que las cosas quizá no eran exactamente como él las había contado, pero ha sido el gran panfleto de la izquierda hispanoamericana. Porque es la teoría... Es una teoría antigua en el fondo, es una teoría anterior a que existiera el crecimiento económico, cuando la economía del mundo era un pastel que no crecía y entonces era inevitable que si tú tenías un gran trozo era quitándoselo al otro. Entonces la teoría es que América Latina está empobrecida porque les chupan primero España y después Estados Unidos y Inglaterra les chuparon su sangre económica, ¿no? Te quería anotar una cosa rápido. Cuando a veces se hacen las comparaciones, que son siempre desafortunadas, entre Cuba y Venezuela, y se dice, pero mira Cuba lo que ha aguantado. El problema es que por avatares históricos X y momento y coyuntura, Castro logró cerrar a Cuba de una manera donde el hambre ya no era un gran problema. En Venezuela, por más que la hayan cerrado, sigue con nexos muy abiertos con el resto del mundo. No, claro. Un golpe de hambre en Venezuela es mucho más importante que en Cuba. No, ahora, es que no es una isla, además. La gente en el periódico El Mundo abrieron una muy buena. ¿Qué le regalarías a Pablo Iglesias? Vamos a ver algunas de las cosas que ha dicho la gente que le regalaría a Pablo Iglesias. Ahí dice, 3 billetes, 3 boletos a Venezuela para él y sus 2 compinches. En primera clase. De ida solo, me imagino. Rebelión en la Granja, de Orwell. Le regalarían, sí. Donde hay uno que dice, yo no le regalaría nada, ya se encargará él de quitármelo. Hay una tienda en la calle 8 que vende papel sanitario con la cara de Fidel Castro, yo le regalaría eso. También, ¿no? Sabor Cubano se llama la tienda, no estoy haciendo publicidad. Sentir Cubano. Sentir Cubano. La 31 que la vende 8. papel sanitario con la rollo de papel higiénico. Y también de Hugo Chávez tenían. Y ahora bueno, yo le regalaría eso. Y ellos con Fidel Castro han procurado mantener distancias, pero no es el caso de Chávez. Es decir, las grabaciones que hay de Pablo Iglesias y de Monedero alabando a Chávez, diciendo que el mundo ha perdido un gran demócrata cuando falleció Chávez, etcétera, pues son imposibles de esconder. Y la verdad es que están intentando... Y que es un referente para todos los demócratas. Y que es un referente. De hecho, uno de los 2 redactores del programa económico de Podemos, que es Vicens Navarro, que ahora es profesor en una universidad catalana, pero que estuvo años en la Johns Hopkins, hoy aparecía un artículo suyo en la prensa española diciendo que no tenía nada que ver con el chavismo y que ello sobre todo pues era el modelo escandinavo. Pero como al final los sentimientos son los sentimientos, acababa diciendo que en Venezuela había mucha más pluralidad de prensa y mucha más libertad de prensa que en España, porque en España no había un solo medio de comunicación de izquierdas, lo cual, dicho sea de paso, es una falsedad absoluta. Bueno, ahora, tu libro, La herencia del cristianismo. He leído, ¿no? Acaba de salir, no lo he leído, pero he leído libros anteriores donde parte de lo que ocurre en América Latina y también en España lo culpan al cristianismo, ¿no? A esa idea de que el mundo es un pastel cerrado y que ser rico es malo. Bueno, yo abordo esa cuestión en una de las partes del libro, porque lógicamente el libro, a pesar de que no es una historia del cristianismo, es un ensayo, sin embargo, habla del cristianismo desde el siglo I, pero yo creo que tiene mucho que ver la manera en que se ha configurado el norte del continente americano y, por el contrario, el sur del continente americano, con el tipo de cristianismo que vivió cada parte. Es decir, el protestantismo creía, por ejemplo, en la idea del trabajo como algo creativo, mientras que el catolicismo lo ve como una maldición. El protestantismo insistía en la educación por la sencilla razón de que si no sabes leer y escribir no puedes leer la Biblia, mientras que tú puedes ser católico y analfabeto, porque para repetir una oración o inclinarte
ante una imagen no tienes que saber escribir y leer y escribir. El protestantismo provocó la revolución científica porque efectivamente ellos vuelven a la observación de la naturaleza que se había abandonado durante todo el medievo, y además el protestantismo parte de la base de que los seres humanos no somos buenos por naturaleza y por lo tanto hay que crear un sistema de división de poderes y de checks and balance, de frenos y contrapesos, que es la base de la Constitución americana. En el sur fue distinto. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. La herencia del cristianismo, César Vidal y el mundo que nos rodea. Ya volvemos.